los primeros individuos y la roca. O sea, el hombre encontró la proyección de su brazo, ¿no? Como pensamiento. ¿Sí? En la búsqueda, digamos, de los instrumentos. Ahora interesante la metáfora de la roca con el hogar, ¿no? El individuo que de alguna manera crea sus primeros instrumentos. Y luego avanza, se busca otros elementos que lo caracterizan como sociedad que piensa y que conoce. Es interesante, además de la roca, como metáfora del primer hogar, cuando se junta con la tribu, con otros individuos, y ya el hogar se transforma en ciudad, ¿no? Una ciudad colectiva. Lo que sucede justamente es por qué se produce esa problemática en el hombre. Que el hombre, en su afán de lucha por su campo, ¿cómo lo defiende? Evidente lo defiende, la única forma de defenderlo, su naturaleza es el conocimiento. Y el conocimiento, justamente esa piedra, ese prisma perfecto, geométrico, es lo que le da la razón para encontrar cómo ganar ese campo, ¿no? Lo que hablaba Bourdieu, ¿no? La lucha por el campo. Y justamente lo logra a través de ese hueso que es la proyección de su brazo. Como una abstracción simbólica. Exacto, obviamente. Bueno, las primeras herramientas del hombre, ¿no? Una forma de avanzar hacia el conocimiento. O sea, que no deja de ser hombre por tener las herramientas, ¿no? Sigue siendo el hombre. O sea, nada más que todo es una proyección. Cómo materializar ese espacio-tiempo que el hombre tiene la posibilidad de hacerlo a través de sus herramientas, como una ciudad. Y así empieza a pensar en formas más complejas. Exacto. Como pequeños elementos que se suman y bueno, elementos en el cerebro humano, ¿no? Que pueden ser también formas mecánicas de pensar. Sí, es interesante cómo pensaba Hervé Fischer cuando habla que el pensamiento es arabesco, ¿no? O sea, como un mapeo de nodos dentro del cerebro humano y que bueno, se van integrando formando herramientas que tienen que ver con la máquina, ¿no? La máquina que es generadora de ideas y de pensamiento conceptual. Para profundizar un poco, este libro que es Las máquinas de las emociones de Marvin Minsky, La máquina de las emociones. Y él, bueno, dice acá que disponemos de un cerebro que trabaja sin descanso, pero rara vez nos paramos a pensar cómo lo hace. En esta obra fundamental, Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, parte de dos premisas para considerar la cuestión: que todo proceso mental se puede dividir en sus pasos elementales y que lo que llamamos estados emocionales no son diferentes de otras maneras de pensar. La máquina de las emociones, este libro, se enfoca en el funcionamiento de nuestra mente y su evolución desde formas simples de pensamiento hasta formas tan complejas que nos permiten incluso reflexionar sobre nosotros mismos. Asimismo, se demuestra que todo pensamiento, por elevado que sea, puede ser dividido en una serie de acciones específicas, de modo que si conseguimos comprender su engranaje y su funcionamiento, podremos construir máquinas de inteligencia artificial que nos ayude a pensar, que puedan continuar nuestros patrones de razonamiento y ser emocionales como nosotros. O sea, interesante cómo esto de partir del hueso, de la piedra, de la roca, como metáfora de hábitat, cómo avanzamos, digamos, desde la piedra, que no solamente sirve para matar, lamentablemente, sino que también de ahí nace la litografía, una especie de piedra especial. Y bueno, esto nos le permite a esos primeros humanos, ya más cultos, e introducirnos en lo que después llega a ser incluso la fotografía, ¿no? Cómo podemos partir de pequeñas imágenes puntuales, lineales, que luego se traducen en pensamientos. Grabadas en una placa y se traducen en pensamientos. O sea, volvemos al principio, ¿no? Cómo la técnica o la tecnología sigue el curso de cómo resolver un problema, el problema del
espacio-tiempo, cómo la fotografía pudo congelar una imagen. Y a su vez la misma fotografía fue la que hizo dinamizar la imagen en la película. Si bien ha evolucionado y ahora es digital, todo se ha pixelado, siguen todavía las reglas antiguas dando vueltas y es como un ir y venir, ¿no? La línea. Exacto. La línea cómo sigue ordenando ese espacio. Así como dijo Kandinsky, ¿no? Que el punto materializa el espacio. Es decir, un punto es un espacio infinito que no tiene ninguna relación con nada, no dice nada. Y esa es justamente la cuestión, que el hombre lo que justamente construyó a través de todas sus herramientas es un lenguaje. El hombre, bueno, hay hombres con grandes nombres, ¿no? Como Durero. Interesante cómo él maneja la línea y también el punto. Y aún el trabajo de grabado de su firma es interesante, ¿no? Con el toque. Su geometrización. Exacto. El prisma del cual vos hablabas, ¿no? Sí, sí. Recuerdo la evolución, ¿no? De esta modernidad del arte en el periodo impresionista, con la crítica de una obra que se llamó El Chivo Expiatorio, que justamente el chivo expiatorio del impresionismo era que no tenían la capacidad de trabajar la anatomía o la realidad de lo que se estaba pintando, y justamente lo que se estaba encontrando en el impresionismo era pixelar justamente el espacio, ¿no? La luz. Y trabajar lo de afuera. Exacto. En realidad son las dos variables, que es justamente lo lineal y lo pixelar, ¿no? Que Mondrian, por ejemplo, llegó de su paisaje a la abstracción absoluta en sus construcciones ortogonales, ¿no? Por hoy vemos en las imágenes binarias cómo los píxeles se van agigantando y son formas de cuadrículas. Cada vez más virtuales. Cuando uno visita el parque o la ciudad, son interesantes los afiches. Lo veo como una evolución del grabado, ¿no? Que nos lleva quizás a protestar o a sintetizar una lucha o cuestionarnos el poder, quién lo tiene, cómo lo tiene, hasta dónde es válido tenerlo y usarlo honestamente o no. Y bueno, todos estos fenómenos, digamos, en que el hombre avanza con sus herramientas, me parece muy interesante cómo se transforman. Desde la litografía pasamos a las distintas formas del grabado, y lo que a mí me llama siempre la atención es el afiche urbano, ¿no? Cómo es una especie de manipulador en el buen sentido, ¿no? Como modificador de conductas humanas también, o actitudes hacia el poder o hacia la defensa. Es como el viejo hueso que dependía del lugar del agua. En este caso, bueno, defiende el lugar de una postura reflexiva de la política, de la social, de la cultura. Es absolutamente la manifestación de la transparencia. No es una obra guardada, sino es una obra manifestada. Nos vamos desarrollando en estas nuevas tecnologías, pero siguen siendo herramientas que nos dan la posibilidad de desarrollar la condición humana, que es el pensamiento. ¿Dónde se enchufa esto? ¿Acá? No, ahí no. Y más chiquito eso, claro, Sí, más chiquito. el lío de chaval. No, Imposible. No hay coincidencia. ¿Acá? No sé, ese era. ¿Y ahora? ¿Acá? No. Tiene que haber alguna regla que tenga. A ver. Acá, mira. Siempre lo mismo. Ahí está. Sí. Muy bien. ¿Cómo era? Tiene que aparecer una ventana, me parece. Control. F2. Ay, no era así. Ay, no. ¿Qué hiciste? No, y ahora se borró el video. No, ya está. Pero con un manual no lo perdimos. El primer obstáculo. ¿Alguna vez has usado una? No lo creo.
Debe haber un botón de encendido en alguna parte. ¿No se presiona la manzana o algo así? ¡Hansel! No perdamos la calma. Si no, no seremos mejores que la máquina.